Bajo tierra esperan ciudades olvidadas, símbolos que desafían la lógica y pinturas antiguas que muestran objetos imposibles. Hoy abrimos puertas que la historia oficial mantiene cerradas. ¿Te atreves a ver lo que no quieren que veas? Episodio 439. Descubrimientos ocultos, civilizaciones perdidas y misterios sin explicación. Este será el tópico que cubriremos hoy, aquí con su conductora Tania, de Micrófono Abierto Go. Comenzamos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a otro episodio más de Micrófono Abierto Go. Hoy nos ponemos el sombrero del explorador, como si fuéramos esos aventureros que recorren templos olvidados para entrar en contacto con ruinas, símbolos y enigmas que desafían la versión oficial de la historia. Lo que escucharás hoy no es solo arqueología, es también un viaje hacia lo que tu alma quizás ya recuerda. La ciudad oculta en Perú y la tecnología que la reveló. Nuestro recorrido comienza en tierras andinas, donde una ciudad milenaria salió a la luz después de permanecer enterrada por milenios. Ahí, vamos al mambo, como decimos. En el año 2025, arqueólogos peruanos anunciaron el hallazgo de la ciudad de Peñico, en el Valle de Supe, con más de 3.500 años de antigüedad. Habría sido un centro de intercambio cultural entre la costa, la Amazonía y los Andes. Pero este hallazgo fue posible gracias a la tecnología LIDAR, o en inglés LIDAR. ¿Has escuchado sobre eso? LIDAR, para que tengas una mejor idea, son las siglas en inglés de Light Detection and Ranging. Eso es que dispara rayos láser desde drones o aviones y revela estructuras ocultas bajo la selva. Ahora bien, existen otros aparatos similares, unos portátiles que parecen máquinas de cortar césped, y escanean el terreno. Otros que pueden penetrar muros y capas superficiales para detectar pasajes ocultos. Ahora, ¿por qué traigo este ejemplo? Elegí este ejemplo porque representa un patrón global. Ciudades que permanecieron invisibles durante miles de años y que solo ahora, con la tecnología, salen a la luz. Peñico nos recuerda que lo que creemos conocer de la historia siempre puede expandirse. ¿Bien? Y una pregunta de reflexión que te hago. ¿Cuántas ciudades más esperan bajo tierra a que la tecnología moderna las revele? ¿Y cuántas historias nos faltan por recuperar? Jeroglíficos compartidos entre culturas distantes. Muy bien. Ahora, si pasamos de las ruinas
a los muros cubiertos de símbolos. Encontramos pistas que cruzan miles de kilómetros sin explicación común. Por ejemplo, vámonos para Egipto, Mesopotamia, Mesoamérica y otras regiones donde aparecen jeroglíficos, símbolos o glifos muy similares, aun cuando estas culturas no tuvieron contacto documentado. Los estudios oficiales a menudo atribuyen esto a, entre comillas, coincidencias culturales, cierro comillas, o, abro comillas, influencias indirectas, cierro comillas. Pero muchos investigadores se preguntan, ¿es realmente casualidad? Aquí te hago una pregunta bien clave. ¿Crees que es pura casualidad que una misma forma aparezca en Egipto y en México sin conexión geográfica aparente? ¿O hay un origen común oculto? Unos ejemplos. El mismo símbolo solar con rayos, la espiral doble, figuras humanas estilizadas en posición ritual y glifos de animales sagrados con trazos casi idénticos. Estos símbolos recurrentes podrían ser fragmentos de un lenguaje universal antiguo, pistas dejadas para visitantes del pasado o ecos de una memoria ancestral colectiva. ¿Y si esos símbolos fueran códigos de comunicación entre civilizaciones guiadas por el mismo conocimiento superior? ¿Podrían ser mensajes destinados a nosotros para recordarnos algo que olvidamos? ¿Qué significa que la espiral, un símbolo de energía y expansión, aparezca en tantas culturas distintas? ¿Será que no hemos descubierto aún el verdadero idioma de la humanidad? Un lenguaje visual y universal que sobrevive en la piedra. ¿Y si tú, al ver estos símbolos, estás despertando memorias internas de una vida pasada en esas civilizaciones? ¿Por qué hago todas estas preguntas? Tú que me estás escuchando ahora mismo. Estas preguntas no son para dar respuestas inmediatas, sino para activar la reflexión interna de cada oyente. Porque cuando nos detenemos a cuestionar lo evidente, dejamos de repetir lo que nos enseñaron y empezamos a despertar nuestra memoria interna. Preguntar abre la mente, rompe la rutina mental y siembra la semilla de la curiosidad espiritual. La importancia de esas preguntas es que cada persona saque su propia verdad en lugar de aceptar la historia oficial sin cuestionarla. Pinturas y arte antiguo como objetos futuristas. Cuando miramos el arte antiguo, aparecen imágenes que parecen adelantarse siglos a su tiempo. En tiempos egipcios, figuras sostienen lo que parecen bombillos eléctricos, aviones o relojes en sus manos, además de los famosos bolsos o carteras que aparecen en culturas distintas. En India, por ejemplo, templos como el de Brihadeswarar en Tanjore muestran estructuras que parecen suspendidas, literal,
desafiando la lógica arquitectónica de su época. Vámonos para Europa. Allá hay pinturas como La Anunciación de Fra Angelico, circa más o menos en el siglo XV, muestran haces de luces descendentes y discos en el cielo, interpretados por algunos como platillos voladores. Mira, el mismo Leonardo da Vinci también dejó pistas. En su Codex Atlanticus dibujó máquinas voladoras, engranajes y diseños adelantados al periodo renacentista, que parecen testimonio de inspiración más allá de lo humano. ¿Qué explicación hay para esto? Si tú lo has visto, si tú has tenido la oportunidad de visitar los museos y ver todas estas cosas, ¿nunca te has preguntado? Bueno, ¿son simples metáforas religiosas o transmisiones codificadas de encuentros con lo desconocido? La esfera de Buga y los objetos imposibles. Y vámonos con un ejemplo más contemporáneo. Recientemente, en Sudamérica también encontramos misterios enterrados en piedra. Por ejemplo, ahora en el mes de marzo de 2025 de este año, en Buga, Colombia, se encontró una esfera metálica extraña, conocida como la esfera de Buga. Según estudios iniciales, le atribuyeron una antigüedad de 12.500 años. Déjame repetir eso porque no estás captando. A ver, según los estudios dicen de que tiene una vida o de antigüedad de 12.500 años, lo cual lo convierte en un objeto que no encaja en la cronología oficial. Análisis de rayos X revelaron microesferas internas y propiedades anómalas como cambios de peso inexplicables. Entonces, la pregunta que te quiero hacer, porque hoy en día con tantos avances tecnológicos es posible encontrar más respuesta a lo incógnito, a lo que antes no podíamos responder. Esta esfera metálica es un artefacto natural, una creación humana perdida en el tiempo o la huella de una tecnología que no nos pertenece. Ancient Aliens y el silencio de la ciencia. Y si nos preguntamos cómo estos misterios llegan al público, descubrimos un patrón inquietante. Programas como Ancient Aliens en el canal de historia History Channel han llevado esos temas a millones de espectadores en todo el mundo. Nos muestran imágenes impresionantes, templos alineados con las estrellas, pinturas con objetos imposibles, esferas metálicas y también ciudades ocultas. Pero casi siempre concluyen con la misma frase: no hay explicación científica. ¿Qué significa realmente esta frase? Y aquí donde viene este tema sumamente importante. ¿Qué es lo que conocemos de la historia? ¿Qué es lo que queremos conocer ahora en estos tiempos? Que la ciencia aún no tiene las herramientas para responder, o que ciertos descubrimientos son intencionalmente silenciados porque derrumbarían la historia que nos han contado. El silencio de la ciencia no siempre es ignorancia.
muchas veces es precaución. Miedo a perder credibilidad, miedo a desafiar la narrativa oficial. Y otras veces puede ser algo más, un control intencional de la información. Pensemos en esto, porque esto es delicado, esto es impactante, impactar nuestro sentido y percepción de la existencia. Pensemos en esto. Si se confirmara públicamente que civilizaciones avanzadas habitaron la Tierra antes que nosotros, ¿qué pasaría con las religiones? ¿Qué pasaría con los sistemas de poder que nos gobiernan? A veces el silencio protege, no específicamente a la humanidad, sino ¿a qué? A los intereses de quienes quieren mantener el statu quo. Status quo es una expresión en el idioma latín que significa literalmente el estado en que o están las cosas. Esto se usa, esta frase se usa para referirse a la situación actual de un sistema, de una sociedad o institución. Es decir, que el orden establecido se mantiene sin cambios. En contexto, cuando decimos que se defiende el status quo, significa que ciertos grupos o poderes buscan mantener las cosas como están, sin permitir transformaciones profundas. El status quo suele beneficiar a quienes ya tienen poder, influencia o control, porque los cambios podrían poner en riesgo sus privilegios. ¿Viste cómo estás aprendiendo tanto conmigo, con Tania, aquí en Micrófono Abierto Go? No solamente es educación, pero es expansión de tu conciencia, de tu sentido de saber lo que está pasando. Bien, cuando preguntas si la ciencia calla para mantener el status quo, lo que planteamos aquí es si existe un esfuerzo consciente para ocultar verdades y así proteger estructuras de poder. ¿Como quiénes? Como religiones, como los gobiernos o hasta instituciones académicas que podrían tambalearse si aceptaran otra narrativa de la historia humana. Así que, ¿estamos listos para que la verdad salga a la luz? ¿O el sistema calla porque cree que aún no lo estamos? ¿Qué piensas tú? Hay una frase recurrente en estos debates. La ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Déjame repetir eso. La ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. El hecho de que los científicos digan no hay explicación, eso no significa que el fenómeno no exista. Significa que el paradigma actual no tiene un marco para comprenderlo. Ejemplos históricos sobran. En su tiempo, por ejemplo, Galileo fue condenado por decir que la Tierra giraba alrededor del Sol. Hoy sería ridículo negarlo, ¿no? ¿No será que estamos repitiendo la misma historia, pero con estos misterios arqueológicos? ¿Cuántas verdades se están retrasando, esperando que llegue el momento social y espiritual para ser aceptadas? Y este es el corazón del misterio. No se trata de que si existen pruebas, sino de por qué
se nos enseña a mirar hacia otro lado. La pregunta más poderosa no es ¿qué encontraron?, sino ¿qué nos ocultan y por qué? Y como parte de nuestra misión acá en Micrófono Abierto Go, aquí te dejo con unas preguntas para que reflexiones. ¿Cómo reaccionarías si mañana mismo se presentan naves espaciales de otros tiempos sobre nuestras ciudades? ¿Estás preparado para aceptar que la historia humana es mucho más antigua y compleja de lo que aprendimos en la escuela? ¿Cuál de estos hallazgos despierta más preguntas en ti? ¿La ciudad de Peñico en Perú? ¿Los símbolos repetidos o las pinturas con figuras imposibles? Cierre reflexivo. La historia oficial acomoda fechas y relatos, pero los misterios se niegan a encajar. Desde ciudades ocultas hasta objetos imposibles, lo que emerge nos invita a recordar que no todo está dicho. Quizás el verdadero valor de estos hallazgos no es resolverlos, sino despertar en nosotros la memoria y la certeza de que el paso guarda claves para nuestro presente. Bueno, señoras y señores, gracias por escuchar este espacio de Micrófono Abierto Go. Hemos llegado al final de este episodio 439. Espero que todas estas preguntas que he hecho sea el comienzo de algo de reflexión para ti, para que puedas discernir esta información y cuestiónalo todo. No creas todo lo que nos dicen, porque siempre hay una historia detrás. Si este tema encendió tu curiosidad, compártelo, comenta y suscríbete para más contenido que despierta y expande tu conciencia. Recuerda, lo que callan los libros de historia, lo hablamos aquí en Micrófono Abierto Go, donde cuestionamos lo incuestionable. Aquí se despide su conductora, Tania L. Martínez. Hasta la próxima semana. Bendiciones.